ser señales en el sol, la luna, las estrellas, todo eso va a acontecer, pero la última señal para que el fin venga es la predicación del Evangelio. El Señor quiere asegurarse de que todo el mundo conozca claramente el mensaje del Evangelio eterno. En Apocalipsis 14, 6 al 12, encontramos el mensaje que esta iglesia remanente tiene que proclamar en el tiempo final. ¿Cuál es este mensaje? El mensaje de los tres ángeles. Vamos a leer este mensaje como está descrito en Apocalipsis 14, 6 al 12. Dar lo eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua, a todo el mundo, a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Así tiene que predicarse el evangelio eterno. Fíjense que se le llama evangelio eterno. Quiero recordar que cuando hablamos de ángel, la palabra ángel significa mensajero. No son tres ángeles que van a bajar del cielo con rollos en sus manos a llevar el mensaje al mundo entero. Lo que está diciendo es que la iglesia remanente, que da sus características en la palabra de Dios, va a proclamar este evangelio. Se presentan como si fueran ángeles que estuvieran dando el mensaje, pero es el mensaje que esta iglesia final tiene que proclamar en el mundo entero. Y se le llama el evangelio eterno. Y señala que tiene que proclamarse a todos. ¿Qué dice el primer mensaje? El primer mensaje dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, el mensaje del primer ángel es un mensaje claro, directo: temed a Dios, dadle gloria, ha llegado el juicio. ¿Cuándo se proclamó ese primer mensaje? 1840, el movimiento milerista proclamó eso, según lo que dice Elena G. de White en El conflicto de los siglos, página 405, y lo reitera en la página 417. O sea que el mensaje del primer ángel se comenzó a predicar en el año 1840, a la hora del juicio. Ustedes saben que ese movimiento hablaba de que Cristo venía en 1844. Y finalmente sabemos que no era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero se llamó la atención del mundo a ese momento, a ese evento. Entonces, dice la inspiración profética que desde 1840 se comenzó a predicar el mensaje llamando a que la hora del juicio había llegado. Vamos a seguir leyendo el versículo 8, ya el segundo mensaje. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. El segundo mensaje, en el versículo 8, está hablando de la caída de Babilonia. ¿Cuándo se cumple este segundo mensaje? Vamos a ver lo que dice la sierva de Dios como un cumplimiento parcial de este mensaje. En El conflicto de los siglos, página 440, dice: el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida. Y ahora fíjense lo que está subrayado, lo que yo he subrayado. Pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. O sea, se empezó a predicar ese mensaje de la caída de Babilonia, o sea, de ese conglomerado de iglesias que se han unido, ese conglomerado de iglesias que componen Babilonia, según lo describe Apocalipsis capítulo 17, y que se comenzó a predicar allí en Estados Unidos, dice la inspiración profética. Entonces, el mensaje del segundo ángel no se llegó a proclamar completamente. Apenas se hizo una proclamación parcial de este mensaje. Vamos al tercer ángel.
dice el verso 9 y siguientes, que el tercer ángel lo siguió a gran voz diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Es muy contundente lo que está diciendo este mensaje, porque está hablando de las consecuencias de esa marca de la bestia y todo el castigo que vendrá sobre estas personas. Y termina con el versículo 12, este tercer mensaje, diciendo, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son esos que tienen que proclamar ese mensaje? Dice claramente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ese perfecto equilibrio entre fe y obras. Ese perfecto equilibrio en lo que nos está hablando Santiago en su libro, que necesitamos mantener nuestra fe por nuestras obras, porque la fe sin obras es muerta. Pero el mensaje de la justificación por la fe a la par con la obediencia a los mandamientos, conociendo claramente que nosotros no nos salvamos por la obediencia a los mandamientos, sino que guardamos los mandamientos por la fe que tenemos en Jesús. Así que la obediencia es un fruto de nuestra fe en Jesús. Ese perfecto equilibrio, esa iglesia que va a proclamar eso, esa iglesia tiene esas características, según Apocalipsis capítulo 14, donde está el mensaje de los tres ángeles. Si notamos, el segundo mensaje se predicó en manera parcial. El tercer mensaje se ha proclamado de manera parcial, esporádicamente. No se está proclamando de forma contundente en el mundo entero este mensaje del tercer ángel. Así que el primer mensaje se predicó, el segundo mensaje de forma parcial, el tercer mensaje de forma parcial, pero no se ha proclamado el mensaje de los tres ángeles de forma contundente en el mundo entero. Y quienes lo proclaman es un pequeño grupo de esa iglesia remanente. Hay muchas personas que todavía no están involucrados en la proclamación de este mensaje triangelical. La sierva de Dios dice en Testimonios, tomo 6, página 401, entonces el mensaje del tercer ángel se agigantará. Cuando se esté proclamando, dice, se agigantará hasta convertirse en el fuerte pregón, y la tierra entera será alumbrada por la gloria del Señor. Así que es interesante lo que está diciendo la inspiración profética, porque está diciendo aquí que este mensaje del tercer ángel, cuando se esté proclamando como debe ser proclamado, entonces se va a agigantar de una manera tal que se va a convertir en un fuerte pregón y todo el mundo va a estar escuchando este mensaje. La tierra va a ser alumbrada por la gloria del Señor a través de la predicación del mensaje del tercer ángel. Es sumamente interesante, entonces, nosotros introducir lo que dice Apocalipsis 18, donde está la figura del cuarto ángel, que es el que hace referencia al fuerte pregón. Vamos a leerlo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Otro ángel después de los tres ángeles. Ahora este otro ángel de Apocalipsis 18 se le llama el cuarto ángel. Se le llama el cuarto ángel porque ya vimos el mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Así que este cuarto ángel lo que está haciendo es dándole fuerza al mensaje de los tres ángeles, no solo el tercero. Se va a proclamar el del tercero hasta convertirse en un fuerte pregón, pero eso va unido con el primer y segundo mensaje. Se proclaman los tres mensajes al mismo tiempo. ¿Qué va a decir este último mensaje? Lo mismo que decía el mensaje del segundo y tercer ángel. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí otra voz del cielo que decía,
salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Allí está hablándonos de forma clara la palabra de Dios, de un mensaje que va a dar el último llamado al mundo, la última voz de alerta al mundo, para que el mundo pueda recibir ese llamado final. Salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Está diciendo, ha caído Babilonia. Segundo y tercer mensaje. Entonces, lo que vemos aquí es que hay pueblo de Dios en Babilonia. Hay pueblo de Dios todavía en Babilonia. Y el mensaje que se va a proclamar como un fuerte pregón va a llamar a ese pueblo de Dios que está en Babilonia para que salgan de Babilonia y vengan a formar parte de la iglesia remanente. Así es como se va a proclamar el mensaje del fuerte pregón. Apocalipsis 18, 1 al 4, concluye con ese llamado a que salgan de Babilonia ese pueblo de Dios. En primer lugar, ¿de dónde vendrán conversos en el tiempo del fuerte pregón? ¿De qué áreas van a venir? Bueno, lo primero que dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 4, Apocalipsis 18, es que van a venir de las iglesias que componen Babilonia. ¿Qué es Babilonia en Apocalipsis 17? Está hablando de la unión de la madre y las hijas. O sea, hay una ramera es símbolo de una iglesia que ha apostatado de la verdad de Dios, una iglesia que se ha extraviado del camino correcto, pero esa madre tiene hijas. Son iglesias que salieron de la iglesia madre y han seguido unidas con la iglesia madre en punto de doctrina, como la santidad del domingo, como la inmortalidad del alma. Están unidas en esos puntos. Entonces Babilonia lo componen la unión de la iglesia madre y las iglesias que salieron de esa iglesia madre, pero que han seguido unidas en esos puntos doctrinales y que no han recibido toda la verdad de Dios revelada a través de la palabra inspirada de Dios. Así que las iglesias que constituyen Babilonia, allí va a haber muchos verdaderos discípulos de Cristo que están sirviendo a Dios conforme a la luz que han recibido y que están tratando de dar lo mejor de sí para servir a Dios, pero no tienen toda la verdad, pero la van a conocer en este tiempo. En el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este texto, es muy importante entender que hay muchos del pueblo de Dios que todavía están allí. ¿En qué comunidades religiosas están esas personas? Miren lo que dice la sierva de Dios, está en el Conflicto de los Siglos, página 433. Dice, en varias iglesias que profesan la fe protestante. Textualmente, dice la inspiración profética. O sea, varias iglesias que profesan la fe protestante están allí, van a salir de allí y van a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué más? Dice la inspiración profética, ahora en testimonios para la iglesia. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos y Dios obrará en su favor. Sí, están allí, pero aman a Dios. Están tratando de hacer lo mejor que pueden para agradar a Dios y servirle. Esas personas que quieren hacer eso, entonces Dios le va a dar la luz necesaria y van a salir de Babilonia en ese momento. ¿Cuándo se va a completar la caída de Babilonia? Porque recuerden que el segundo y tercer mensaje habla de la caída de Babilonia y que sale allí. Entonces, ¿cuándo se va a completar esa caída de Babilonia? La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en ese estado. ¿Cuál estado? La unión de la iglesia con el mundo se va a consumar en toda la cristiandad. El cambio es progresivo, el cumplimiento es perfecto según Apocalipsis 14. O sea, lo que estamos hablando es de que esas iglesias se van acomodando al mundo. Tristemente, van ofreciendo cosas para llenarse, para atraer personas, no para presentar la verdad de Dios, sino para tener mucha cantidad de personas. Y eso es lo que va a provocar
personas, por ejemplo, iglesias como que le dicen a los artistas, usted no tiene que dejar su música, ese es un ministerio, use su música en su música. Iglesias que no está llamando a una transformación y a un cambio completo, entonces esas personas, es lo que está diciendo la Biblia, que se va a convertir, la iglesia se va a unir con el mundo. Entonces, cuando sus pecados llegan al cielo, cuando la ley de Dios finalmente sea invalidada mediante la legislación humana. Así que hay dos aspectos aquí que van a ayudarnos a entender cuándo Babilonia habrá caído. Número uno, cómo esas iglesias se van acomodando cada vez más al mundo cuando se dicten las leyes. Fíjense qué importante. Cuando se dicten las leyes dominicales, eso también va a ser parte. Ahora, el último mensaje de amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12 y 18, 1 al 4, se va a dar por haber rechazado ese triple mensaje. Cuando se dé el mensaje de los tres ángeles, muchas personas van a rechazar ese mensaje. Este mensaje se va a dar, pero no todo el mundo lo va a recibir ni lo va a aceptar. Entonces, allí es cuando ya se hace ese fuerte pregón, ese último llamado. Pero ese llamado no se va a hacer como estamos hoy. Tiene que pasar algo para que ese llamado tenga algo especial, para que ese llamado pueda darse en todo el mundo. Dios va a capacitar su iglesia para que este mensaje pueda darse. Vamos a leerlo en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 17. Dice, a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompañarán a su proclamación. O sea, gran poder y gloria. Los rostros del pueblo de Dios van a resplandecer con la luz del cielo. O sea, el Espíritu Santo se habrá derramado sobre la iglesia. El Espíritu Santo se habrá derramado, esa fuerte unción, ese llamado que Dios ha hecho, la iglesia lo ha aceptado, a poner aparte sus diferencias, a unirse, como hicieron los discípulos en el Pentecostés. Y entonces el Señor va a bendecir a su pueblo, a su iglesia, no con la lluvia temprana, sino con la lluvia tardía. Esa lluvia tardía derramada sobre la iglesia es que va a capacitar la iglesia con gran poder y gloria, y van a resplandecer sus rostros con la luz del cielo para proclamar este mensaje con poder. Va a ser como en Pentecostés y en 1844. Dice la sierva de Dios en primeros escritos, vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. En el clamor de medianoche el Espíritu Santo obró, el Señor obró y se convirtieron cientos y miles de personas en ese tiempo. Ahora va a pasar algo mayor que en 1844. Como lo dice el comentario bíblico adventista, tomo 6, pero una cita de Elena G. de White que está citada en ese libro. Dice, es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Y esto a mí me llama poderosamente la atención. Si en el Pentecostés, con la predicación solamente de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Y cuando volvió hizo una sanidad y dio otro sermón, 5,000 personas se convirtieron. Solo Pedro. ¿Qué va a pasar cuando todos los hijos de Dios, llenos con el Espíritu Santo, estén proclamando ese evangelio en el mundo entero? Miles y miles de personas van a venir al conocimiento de Dios. Apocalipsis 18:1. Así lo dice, la tierra va a ser alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento de Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. La barrera del idioma va a desaparecer en la predicación del evangelio. Como en Pentecostés, todos los que vinieron de diferentes partes del imperio allí a Jerusalén, escucharon en el idioma de ellos, donde nacieron, aunque eran judíos, pero nacían y conocían ese idioma. Dice, lo estamos entendiendo en nuestro idioma natal. ¿Cómo es? Y así se proclamó ese evangelio en Pentecostés. Y esas personas llevaron ese evangelio para predicarlo en todas esas naciones de donde ellos vinieron a esa actividad. ¿Cuáles son las características de este fuerte pregón? Tiene que haber una reforma
en el seno del pueblo de Dios. Esa reforma sabemos que va a propiciar que se derrame la lluvia tardía. Muchos van a alabar y glorificar a Dios. Ya ungidos con el poder del Espíritu Santo, entonces van a alabar y glorificar a Dios. Número 3, los enfermos van a ser sanados. Ustedes saben que en Pentecostés, hasta con la sombra de los discípulos, muchos enfermos eran sanados. Vamos a ver milagros análogos en este momento. Número 4, se van a efectuar otros grandes milagros, extraordinarios milagros. Vamos a ver realizados en ocasión de la unción de la lluvia tardía y la predicación final del Evangelio. El número 5, se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Recordamos que en Pentecostés pusieron aparte sus diferencias. Estaban allí unánimes juntos orando. Ese espíritu de oración va a estar presente. El Señor ha derramado su espíritu. Va a estar allí el poder de Dios y entonces vamos llenos de ese poder a salir a proclamar ese mensaje, no vacíos, llenos con el poder de Dios a dar ese mensaje. Todo eso está tomado de Joya de los Testimonios, tomo 3, página 345. Hay algo aquí que me preocupa dentro de este tema y es que no todos en la iglesia van a estar listos para ser llenados con el poder del Espíritu Santo. Y hay personas que tristemente Dios va a tener que rechazar. Tristemente Dios va a tener que rechazar. Vamos a leerlo. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. Y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Fíjense que yo he subrayado en esta cita, dice, aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto. O sea, hay personas que no le instalación, que no le interesa prepararse para llevar el mensaje a otros, que ellos quieren que otros sea que lo hagan. No, yo mejor aporto para que busquen un obrero bíblico y ellos vayan y hagan esa obra. Yo no tengo ese don. No. Una cosa es que tú tengas el don y otra cosa es que tú cumplas con la misión. Cada hijo de Dios tiene una misión de proclamar el evangelio. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder cumplir esa misión desde ya. No en un futuro, hoy, en ahora. Pero tristemente, aquellos que no comprenden la necesidad que debe hacerse, de lo que tiene que hacerse, entonces Dios lo va a desechar, porque no quieren prepararse, porque no quieren involucrarse, porque no están dispuestos. Y entonces, ¿a quiénes Dios va a usar? Incluso dice, Dios va a usar a los iletrados. Y yo quiero que veamos lo que dice esta cita, está tomada de Entre los Últimos Días y de Manuscript Release. Fortalecido por una fe incondicional en Cristo, aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El discípulo iletrado, sigue diciendo, de los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. ¿Testimonio de quiénes? De personas que ni siquiera saben leer, pero que Dios lo va a usar, porque se han dejado usar. Quiero que veamos esta cita también. En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. O sea, personas que han tenido maestrías, doctorados, si no se dejan usar por Dios, Dios los va a poner a un lado. ¿Y a quiénes va a usar Dios? A los que quieren dejarse usar, aunque no tengan letras, aunque no hayan sido preparados en las instituciones académicas. Y la parte final de la cita dice, Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y engreídos. Wow. Esta cita me toca fuertemente porque
lo que está diciendo es que si tú te crees que eres alguien y tú te crees que sin ti no se van a lograr las cosas, Dios te va a poner de lado y Dios va a seguir haciendo su obra con los que tienen menos capacidad que tú, pero están siendo usados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Fuerte. Pero es como Dios va a obrar. Ahora, si una persona llena con el Espíritu Santo también es preparada, capacitada, tiene maestrías, doctorados y puede hablarle a hombres de ciencia, el poder que Dios va a usar todavía va a ser mucho más amplio. Miren el ejemplo en Pedro y Pablo. Claro, ambos hicieron cosas extraordinarias, pero fíjense la influencia de Pablo lleno con el Espíritu Santo, lo que hizo. Es lo mismo que va a pasar en el tiempo final. Si tú no quieres, Dios te desecha y va a usar personas que aunque no tengan letras, se dejen llenar con su espíritu. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. A esos son los que Dios va a usar en la predicación del evangelio. A los que van a ser llenos con el poder. Se proclamará el mensaje con fe y valor. Conforme se va revistiendo la oposición con un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis, las persecuciones, vienen todo esto. Sigue diciendo, pero su conciencia y la palabra de Dios les van a dar la seguridad de estar en lo justo y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona, se pone más dura, más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Este es el testimonio que dan. No alterar la palabra de Dios, dividiendo su santa ley, llamando parte de ella esencial, parte de ella no esencial, para obtener el favor del mundo. El Señor a quien servimos puede librarnos. Están siendo perseguidos, pero miren lo que ellos dicen. Y termina, Cristo venció los poderes del mundo y nos atemorizaría un mundo ya vencido. O sea, lleno con el poder de Dios, van a proclamar el mensaje. Viene oposición, me llaman fanático, me persiguen, no importa. Voy a seguir cumpliendo la misión que Dios me ha dado. No importa las pruebas que vengan, las dificultades que vengan. Y no quería pasar por alto y le he dedicado algunas 4 vistas a que los niños van a proclamar el mensaje en el tiempo final. Miren cómo lo dice Evangelismo 508. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman las palabras del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que ceden a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelosos, declararán la verdad con el poder del Espíritu. Los niños van a ser impulsados por el Espíritu para declarar el mensaje del cielo. Se van a poner leyes en contra de los adultos y entonces el Señor va a usar a los niños para que las leyes no alcancen a los niños, como sucedió en otro tiempo. Voy a poner la cita en breve para que puedan ver la referencia. Está citando los años 1842, 1843. ¿Qué pasó en ese tiempo en Europa? Dice, en muchos lugares donde el clero ejerció su poder para evitar la predicación de la verdad del advenimiento, al Señor le agradó enviar el mensaje por medio de niñitos, algunos de 6 a 8 años. Como eran menores, la ley del Estado no podía coartarlos y se les permitió hablar libremente sin ser molestados. De este modo, la gente recibió la amonestación de la proximidad del juicio divino. Qué interesante, ¿verdad? O sea, cómo en la década del 40 el Señor utilizó a los niños para que se siguiera proclamando el Evangelio. Vuelve a decir ella en el mismo libro, esta vez en la página 206, hace años me fue presentada la obra del primer mensaje en estos países y se me mostraron circunstancias similares a las que he relatado. La voluntad divina era que en Suecia se dieran las nuevas de la venida del Salvador y cuando fueron silenciadas las voces de sus siervos, Dios puso su espíritu sobre los niños para que se cumpliera esta obra. En Suecia directamente ella menciona cómo Dios usó a los niños para que se proclamara el mensaje del primer ángel. Entonces, algo similar, ya leímos en la primera cita de los niños, Dios va a hacer en el tiempo final. Aún los niños que son nuestros hijos, que aman a Dios, que les sirven, que
que han sido parte de esta iglesia, Dios los va a usar poderosamente para proclamar el evangelio. También Dios va a utilizar el ministerio de los ángeles. Hay muchas personas que en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obra en favor de estos fieles portaestandartes. Obtendrán un conocimiento de Dios, así como lo tuvo Cornelio, mediante la visita de ángeles del cielo. Ustedes recuerdan a Hechos capítulo 10. Dice Cornelio, un hombre que hacía muchas limosnas, hacía mucho bien a las personas. Era un hombre que amaba a Dios, tenía temor de Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? Le apareció un ángel de Dios y le dijo, mira, manda a buscar a Simón allá que está en tal sitio, y le dio las instrucciones, dónde estaba, en la casa de quién estaba. Y entonces Dios le dio una visión a Pedro para que Pedro entendiera que tenía que venir allí a predicar. Y entonces Pedro vino y le enseñó el evangelio. Fíjense, no fue el ángel que le predicó, pero el ángel le dio un mensaje para que él mandara a buscar a quien le predicara. Y Pedro vino y le predicó el evangelio. Y entonces algo similar va a pasar en este tiempo final, dice la inspiración profética. Cuando el poder divino se combina con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. ¿Quiénes? Dice, ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubiera sido descuidado en responder a las demandas de Dios. Si nosotros nos descuidamos, Dios como quiera va a hacer su obra. Este fuerte pregón hay que darlo. Cuando se terminó la predicación es que ya el Señor viene. Pero Dios quiere asegurarse que todo el mundo reciba el mensaje. Que todo el mundo tenga la oportunidad de decidirse o en favor o en contra de la verdad. Para que no tengan excusa, porque van a ser inexcusables delante de Dios. Reyes, legisladores, concilios. Muchos tendrán que comparecer ante cortes legislativas. Algunos tendrán que comparecer ante reyes, ante los sabios de la tierra, para responder por su fe. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial de la verdad no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Ahora viene aquí un punto de equilibrio que yo quiero que lo entendamos bien, porque no contradice lo que dijimos hace un momento, de que Dios va a usar aún a los iletrados. Pero miren lo que está diciendo. Aquellos que tienen solo una comprensión superficial no serán capaces de exponer claramente las escrituras y dar razones definidas de su fe. Se confundirán y no serán obreros que no tengan de qué avergonzarse. No, van a tener de qué avergonzarse. ¿Qué es lo que está diciendo la inspiración profética? Lo que está diciendo la sierva de Dios es que nosotros necesitamos esforzarnos por prepararnos, por conocer. Tenemos que esforzarnos por capacitarnos. Porque si nosotros no nos capacitamos, cuando tengamos que dar testimonio ante sabios, ante reyes, no vamos a poder hacerlo de la forma adecuada. Si eres iletrado, pero amas a Dios y vas a las reuniones donde se estudia la palabra, qué maravilloso lo que ustedes están haciendo cada sábado. Están profundizando en la palabra, no simplemente un sermón. No, están profundizando, están interactuando, quieren ir más allá. Es lo que Dios va a bendecir. Cuando esas personas están profundizando, están yendo más allá, eso es lo que Dios va a usar cuando venga el fuerte pregón para llevarlos delante de reyes, delante de sabios, para proclamar la verdad de Dios. Pero otra nota triste que da la sierva de Dios es que muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. Esto es muy triste. Dice, en las iglesias adventistas, el séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor. Sí, hay personas que no han abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Entonces, a esas personas Dios no lo va a poder usar. Solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Y esto es serio lo que viene aquí. Algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Estamos hablando de líderes de la iglesia. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué? Dicen ellos. No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años. O sea, nosotros somos los líderes, tenemos que también saber si es Dios que está dirigiendo esto. O sea, esos que no se han humillado
Cuando vean el Espíritu de Dios derramado y el fruto de ese Espíritu de Dios, se van a oponer a esa obra. Y eso es delicado. Eso es delicado. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría de los no adventistas ahora, no van a creer la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros de las iglesias protestantes aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Entonces dice, Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Algo así va a aparecer otra vez. No hay que ir muy lejos. Hoy por hoy, usted escucha cómo hay personas diciendo cosas terribles de los adventistas del séptimo día. Y lo que la iglesia adventista hace es proclamar el mensaje de la verdad de Dios apegado a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, nos llaman de mil maneras y nos desechan. Ahora, ¿qué va a suceder cuando el Espíritu Santo se derrame en su doble unción sobre la iglesia y estemos proclamando la verdad y mucha gente aceptándola, y ellos viendo que sus iglesias se le están vaciando? ¿Cuál va a ser la reacción de esas personas? Va a ser terrible en contra de esos siervos de Dios. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. O sea, va a venir persecución, injurias, todo tipo de epítetos contra el pueblo de Dios. Multitudes van a responder al llamado. A pesar de que hay muchos que no van a recibir el llamado, hay muchos que van a responder al llamado. Sí, hermano, dice la Biblia que hay muchos que no van a recibir. Los perdidos serán como la arena del mar, pero hay muchos que van a recibir el llamado. Una multitud, dice Apocalipsis 7, que nadie podía contar con palmas de victoria. Así que habrá muchos de ambos lados. Y es buena noticia saber que muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Así van a salir de esas iglesias para venir a formar parte del pueblo de Dios. ¿De dónde van a salir muchos de esos conversos? Tal como lo dice la sierva de Dios, de las filas del mundo van a venir muchos conversos. De las diferentes iglesias van a venir muchos conversos. De la iglesia católica misma van a venir muchos conversos. Y algo muy importante también, que muchos ex adventistas van a volver a la iglesia. ¿Dónde dice eso? Mensaje selecto, tomo 3, página 441. Hay muchos que estuvieron en la iglesia, se fueron, pero al ver el cumplimiento de esas cosas que ellos conocían, lo va a hacer reaccionar y van a volver otra vez al conocimiento de Dios. Y van a volver a su iglesia a servirle al Señor. Lo dice en mensaje selecto, las primeras 3, y la número 4 está en testimonio para la iglesia, tomo 6, página 401. ¿De qué lugares habrá conversos? Tal como lo describe la sierva de Dios, de la pagana África, de las tierras católicas de Europa, de Sudamérica, de la China, de la India, de las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra. En otras palabras, del mundo entero. No habrá un lugar donde no haya conversos. Fíjense que en la China, las multitudes que hay en China tienen unas religiones que ni siquiera conocen el nombre de Cristo. El budismo, el shintoísmo, el zaraustrismo, tantas religiones que hay allí, pero de todos esos lugares, en la India hay cientos de religiones que nunca han oído hablar el nombre de Dios. Y solamente en esos dos lugares estamos hablando que hay más de 2.500 millones de personas, en la China y la India, pero de esos lugares dice textualmente la historia de los profetas y reyes, en página 140, 141, escrito en 1914, van a venir personas de todos esos lugares al conocimiento de Dios. Habrá miles de conversos a la verdad en un solo día, similar a como fue en Pentecostés. La verdad aparecerá en toda
su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. Hay muchas personas hoy que la familia los coarta para que no vayan a esa iglesia, a otra iglesia. Pero cuando esa verdad resplandezca, no lo va a detener ese lazo familiar. Ese lazo de amigos que tiene en esa iglesia donde está, nada le va a impedir a esa persona aceptar la verdad. Finalmente, quise dejar para resaltar otro medio que Dios va a usar para llamar la atención de las personas a la verdad de Dios en ese tiempo de el fuerte pregón. Es la página impresa. Dice la sierva de Dios, más de 1000 personas se convertirán en un solo día, la mayor parte de las cuales adjudicarán sus primeras impresiones a la lectura de nuestras publicaciones. Si el primer contacto que esa persona tuvo con el evangelio, con Dios, con la salvación, fue a través de la literatura adventista. Entonces, lo que estamos haciendo en ñatpa y en 50 casas editoras más que tiene la iglesia adventista es fabuloso, porque es proclamar el evangelio a través de la página impresa para que esos libros lleguen a los hogares de las personas. ¿Qué van a hacer esos libros? Dice la sierva de Dios. Los resultados de la circulación de este libro, El conflicto de los siglos, ya se refiere, no han de juzgarse por lo que ahora se ve. Leyéndolo, algunas almas serán despertadas, tendrán valor para unirse de inmediato con los que guardan los mandamientos de Dios. Pero un número mayor de lo que lo lea no va a tomar su decisión hasta que vea que los propios acontecimientos que han sido predichos están ocurriendo. El cumplimiento de algunas de las predicciones inspirará fe de que otras también se cumplirán, y cuando la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor, en la hora final, muchas almas harán su decisión con respecto a los mandamientos de Dios como resultado de ese instrumento. ¿De qué? Del libro El conflicto de los siglos. Y como ese, otros tantos libros. O sea, Dios va a obrar a través de la literatura para despertar a las personas. Ahora, déjenme terminar ya con esta última cita, que es la final. Miren lo que dice la sierva de Dios. Es cierto que después de haber comprado los libros, muchas personas los guardarán en su biblioteca y los dejarán sobre la mesa, y raras veces los leerán. Mas Dios cuida de su verdad. Llegará el día en que esos libros se buscarán y se leerán. Entonces, miren qué medio puede Dios usar. Dice, puede entrar en el hogar la enfermedad o alguna desgracia, y entonces, por medio de la verdad contenida en ellos, en esos libros, Dios envía la paz, la esperanza, el reposo a las almas turbadas. Su amor le es revelado y comprenden cuán precioso es el perdón de sus pecados. Así coopera el Señor con los obreros suyos que se niegan a sí mismos. O sea, Dios va a despertar a esa persona a través de una enfermedad, de alguna desgracia que le llegó a esa persona. Esa persona ve ese libro, va y lo busca y allí encuentra la verdad. Y Dios despierta su corazón a través de eso. Esta es la última cita ya de este tema. Dice, es también en gran medida por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. O sea, el cuarto ángel de Apocalipsis 18:1 dice, es a través de qué? De nuestras imprentas, como se va a llevar ese mensaje a muchos lugares del mundo, porque esos libros van a llegar a lugares donde no puede llegar la predicación de otra forma. Esto es lo que será el fuerte pregón. Que Dios nos ayude a ser parte de ese fuerte pregón, a ser instrumentos de Dios, a prepararnos para que recibamos ese espíritu en su doble unción, esa lluvia tardía, y podamos ser protagonistas de la última predicación del evangelio al mundo entero a través del fuerte pregón. Que Dios te bendiga. Amén.